Bueno, Diego, gracias. Chino, gracias por la invitación. A ustedes, chicos, chicas, chiques que están ahí, que bueno, igual están en clase, tenían que estar ahí, pero les agradezco igual. Me metiste mucha presión, ahora voy a tener que decir algo interesante, Diego. Lo voy a Seguro intentar, eso es indiscutido, así que lo solo voy a intentar, soltate y va a salir algo interesante. lo voy a intentar. Bueno, voy a compartir pantalla, ustedes avísenme si se ve o no. A ver si comparto toda mi pantalla. Bien, a ver, avísenme ustedes. ¿Se ve? Sí, sí, se Sí, ve. se ve. Bien. Bueno, primero lo primero. Hola, sí, ya me presentó Diego. Yo voy a agregar solo una pequeña cosita, que es que últimamente, los últimos años, cuando tengo que llenar un formulario en el campo profesión, ya no pongo más diseñador gráfico, pongo docente. Y les voy a contar un poco por qué. Bueno, calculo que conocen este edificio, lo están viendo, ¿no? ¿Se dio el cambio de imagen? Sí, sí. Sí, se Bueno, ve. cada tanto les voy a ir preguntando porque como no Sí, veo, se ve. bien. Bueno, este lugarcito es donde yo estudié, donde me recibí también. Acá en este sector, si llegan a ver el mouse moviéndose, cuando me recibí, mis amigos, además de los huevos y el ritual y todo, me tiraron en un container de basura. Me tiraron con tanta fuerza los huevos que tuve moretones durante una semana. Y igualmente recuerdo con mucha felicidad ese día, porque imagínense, ¿no? Son 6 años contando el CBC, laburando, bueno, ese momento esperado. Un día me llegó, pero me llegó en una semanita muy especial de nuestra historia. Imagínense que esto fue un lunes, ¿sí? Y el viernes teníamos pensado ir a festejar, como cualquier persona que se recibe, pero esa misma semana pasó esto. No sé si alguien reconoce esta foto, ustedes eran muy pequeños y pequeñas y pequeñas, pero la misma semana Sí. que yo me recibí, de la 2001. Rúa, 2001, ¿sí? Diciembre de 2001, se escapaba como una rata en helicóptero dejando muertos en la plaza. Entonces, esa felicidad de recibirme duró muy poco. ¿Por qué? Porque, bueno, las imágenes eran estas, ¿no? En la ciudad, la misma semana que me recibí. Esto que parece de una película apocalíptica de estas de fin del mundo, bueno, esto era Buenos Aires esa misma semana, en policías golpeando a jubilados, o sea, tirándole caballos encima a familias, una cosa realmente horrible. Y yo creo que, si bien hay algo de la sensibilidad social que yo tenía, este hecho de tener el título en la mano y en simultáneo el país derrumbándose, digamos, ese choque de dos momentos muy significativos, ¿no? Si el título tiene ese símbolo de, bueno, tuve años quedándome las pestañas, sin dormir, laburando, con la ilusión de, bueno, tener ese futuro profesional. Entonces recibir el título en ese momento en que el país estaba destruido como nunca yo había visto antes, fue como un choque muy fuerte y además para mí un despertar político e ideológico. Hasta el momento yo creo que había vivido en una nube de pedos realmente. Creía que sabía, creía que entendía, eh, pero claro, bueno, de golpe cuando uno ve policías pegándole a jubilados, decís, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Esto no nos tenían que cuidar? O el del banco te roba. Digamos, pasaron una serie de cosas que hicieron que esas estructuras en las cuales yo me movía como pibe de clase media laburante, mi familia, taxista, secretaria, mi viejo abogado, pero bueno, ahí siempre remándola. Bueno, de golpe todo eso se desmoronaba, pero a la vez sembraba un montón de nuevas preguntas, ¿no? Eh, entonces, eh, los años fueron después como transcurriendo, se los voy a resumir como con bastante. Yo me recibí en 2001, pero laburé en estudios de diseño desde el primer año de la carrera.
todavía no sabía ni prender la compu. Entonces, bueno, de caradura me fui a un estudio de diseño, les dije, no sé prender la compu, me ofrecí a ser cadete. Y bueno, el acuerdo fue que ellos, como no tenían plata, me pagaban enseñándome todos los días un poquito a usar la compu. Y así, bueno, cada año tuve mi estudio propio, clientes importantes. eh, y bueno, pasaron muchos años, hasta mis 29 años. ¿Sí? Estoy como resumiendo 10 años en tres frases. Y a mis 29 años, ya con estudio propio y con, la verdad, con un recorrido bastante bueno para lo que uno considera que es bueno en una profesión, entré en una crisis profesional muy grande y personal. Eh, me di cuenta en ese momento eh, que ya no tenía más ganas de estar diciendo los mensajes de otros, que es para lo que nos forman en la facultad en general. Los programas de diseño, incluso en la UBA, cuando yo estudiaba, no sé ahora, la verdad que no tenían nada como en relación a las problemáticas sociales. Alguna entrega, algún que otra charla, pero el programa, digamos, de diseño no tenía contacto antes, no sé ahora, ustedes sabrán, con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en la realidad. Y entonces a mis 29 años me pregunté, ¿para qué estoy diseñando? ¿Yo quiero esto realmente para mí? Y todo eso sembrado en el 2001, muchos años antes, de golpe empezaron a pesar cada vez más adentro mío. Hasta llegar a esta pregunta que es, ¿y qué tengo yo para decir? ¿Por qué no diseñar? Porque si yo doy clases, eh, em, di clases en FADU en Volco 2 durante 6 años, y entonces a los chicos yo los evaluaba, les decía, bueno, este afiche está bien, este afiche está mal, justificando, pero la verdad, chicos, yo nunca en mi vida había hecho un buen afiche. Entonces me sentía medio careta, ¿no? ¿Cómo yo a este pibe lo desapruebo y nunca hice un buen afiche? Ni siquiera en la carrera. Entonces, un poco todo eso se convirtió en tener que tomar decisiones, ¿no? Cuando hay una crisis adentro de uno, uno de mis mejores amigos, que es psiquiatra, me dijo, confía en las crisis. La crisis es una alarma que te tira a la cabeza para tomar decisiones. Es porque algo no está funcionando. Y le di bola, y entonces, por un lado empecé a dar clases, y por otro lado empecé a hacer afiches. ¿Por qué empecé a hacer afiches? Porque fue la forma que encontré de, de empezar a buscar mi propia voz. Y a la vez empezar a tratar de sembrar algunas ideas, algunos mensajes que consideraba que podían ser útiles emitirlas, ¿sí? hacia el afuera. Les estoy hablando de 2011 más o menos ahora, es decir, 10 años después de haberme recibido. Este fue el primer afiche que hice que me gustó, ¿sí? Y con esto cuento todo lo que hice durante la carrera, que yo todavía no sé cómo en Diseño 3 me aprobaron, digamos, no sé, siempre lo hablo con mi profe de Diseño 3, que creo que me aprobó por piedad o por simpatía, porque mi entrega de Diseño 3, la final, era un desastre. Pero bueno, muchos años después hubo una convocatoria de afiches sobre derecho a la educación y dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a intentar hacer un afiche. Lo que dice acá es analfabetismo, ¿sí? Está escrito en inglés. Entonces, bueno, como el primer paso antes de diseñar cualquier cosa, ¿sí? Sobre todo si se trata de un afiche social o no sé, de un trabajo, de una obra personal, es ¿qué tengo para decir yo? ¿Qué quiero decir? Entonces me puse a investigar sobre la educación, el derecho a la educación, y aprendí que eh, el, el analfabetismo está directamente relacionado con el trabajo infantil. Entonces decidí hacer un afiche que señalara eso, ¿sí? No un pupitre o el aula o la tiza, sino el trabajo infantil relacionado al analfabetismo, que es lo que está cargando este chico en ese carrito. Lo que dice acá abajo es Derechos Humanos, artículo 26, todos tenemos derecho a la educación. Bien, lo envié a ese concurso, fue seleccionado, y bueno, al ser seleccionado una ficha en algún concurso, lo que le da eso es cierta visibilidad.
¿Y por qué lo exponen? ¿Lo imprimen en algún libro? Y esa era la primera vez que yo sentí como un fuego, decir, puta, loco, yo tengo cosas para decir. Yo acá sé manejar la tipografía, sé usar el Photoshop, enseño diseño hace 5 o 6 años. Bueno, ¿por qué no utilizar todo esto para algo que sea más que, bueno, cobrar una guita y algo más significativo para lo que yo considero significativo, ¿no? Por supuesto. No estoy diciendo que esté mal que laburar para un cliente, ni mucho menos, que quede eso claro. Pero todo eso a mí no me había llevado a un lugar de satisfacción real. Bueno, este afiche a mí me envalentonó para continuar. Dije, bueno, ¿y si hago un afiche distinto por cada derecho humano? Bueno, me sentí como con energía y ganas de seguir. Y les voy a mostrar algunos, sí, seleccioné algunos. Y en desorden aparte los seleccioné. Este es sobre derecho al trabajo. No lo voy a explicar, ¿sí? Es esto que ven acá. Esa relación entre el trabajo y poder comer, básicamente. Que después, unos años después, el año pasado, una colega me insistió para usarlo como tapa de un libro sobre diseño social y bueno, me convenció. Está bueno ese libro, si quieren son 18 autores hablando sobre diseño social. Está bueno. Después si quieren paso el dato para que lo compren. Este también es sobre derecho al trabajo, pero acá lo que me propuse fue hablar de las condiciones de trabajo de aquellos que sí tienen trabajo, ¿sí? Ya no el que no puede comer porque no tiene trabajo, sino, bueno, esto, ¿no? Entonces, lo primero para esta búsqueda, ¿no?, de la propia voz, que yo trato de recomendar, y se los digo a ustedes, es siempre preguntarse qué tengo para decir o qué quiero decir. Que ante este tema, ¿qué pienso? ¿Qué opino yo? Y muchas veces creemos que tenemos idea de lo que tenemos que decir hasta que investigamos. Por eso es tan importante investigar, ¿sí? Porque por ahí nos damos cuenta que no estamos tan de acuerdo con nosotros mismos o encontramos alguna arista sobre el tema que ni siquiera teníamos pensado. En este caso, este no fue el caso, ¿sí? En este caso, mi idea fue transmitir al laburante tratado como basura. Entonces, en ese momento, como metodología, yo, una vez que escribo, ¿no?, digo, bueno, el laburante tratado como basura, ¿sí? Me lo escribo porque esa es mi brújula. Pero después hay infinitas maneras de representar esa frase o esa idea, que no tiene por qué ser original la frase o la idea, según mi criterio. Lo que tiene que ser original es el modo en que lo plasmamos en una hoja, en un diseño, en una pantalla, en un afiche o donde sea. Ya sea un afiche o no sé, la tapa de un disco. Pero es, ¿qué quiero decir? Pensar, investigar, ponerlo en palabras para mí es clave, y después encontrar modos de representarlo visualmente. Entonces las preguntas que me hacía era, bueno, si yo el tipo que labura lo represento como, no sé, como adentro de una bolsa de residuos, o en lugar de un escritorio lo meto en un tacho de basura, bueno, empiezo a pensar modos de vincular el universo del oficinista con el universo de la basura. Finalmente, esto fue lo que decidí, que es lo que ven acá, ¿no? Después de hacer pruebas, ¿no? Si tuviéramos más tiempo les mostraría el proceso, ¿sí?, de muchos de los afiches, las opciones que descarté, pero bueno, será para otra charla. Muchas veces lo que encuentro es que aquello que yo quiero decir, por ejemplo, la basura, lo encuentro en forma externa. No muestro la basura, sino la escoba, por ejemplo. Porque la escoba me habla de basura, aunque no muestre la basura. Entonces son como distintos caminos que uno va encontrando. Otro recurso que usé para este afiche, además de no mostrar la basura, sino la escoba, para que alguien se imagine la basura, es la desproporción de tamaño, ¿sí? La desproporción de tamaño lo que te permite es mostrar a veces como la disparidad de fuerzas. Y otro recurso que usé fue el que no se vea quien barre, que lo tenga que imaginar el otro, ¿sí? Esto de dejar algo abierto para que imagine el otro es muy importante, porque si nosotros contamos la totalidad y mostramos la totalidad, caemos en
esto que siempre debemos evitar, que es, bueno, te lo sirvo en bandeja, vos no tenés nada que masticar, y los profes siempre les van a decir, no seas obvio, no seas obvio, no seas obvio. Bueno, yo más que no seas obvio, yo lo transformaría en, no cuenten todo. Hay cosas que tienen que ser obvias, creo yo. Si yo no pongo el oficinista, difícilmente alguien imagine que esto es en un contexto laboral. Entonces, ¿no es obvio mostrar al oficinista para hablar de oficinistas? Y la verdad que sí, ¿sí? Pero entonces trato de encontrar la novedad en otras cuestiones, como los que decía recién, ¿no? ¿Quién barre la escoba en lugar del... Bien, son recursos. Entonces, para mí es importante esto, ¿no? Como, ¿qué cosas no voy a contar para que el otro sí lo complete y funcione esta lógica de diálogo entre el afiche o el diseño, cual fuera sea, y quien lo ve, ¿sí? Hay que dejar espacios vacíos, que los complete el otro. En este me voy a detener un toque más. Este es un afiche que hice sobre igualdad de género hace muchos años, creo que lo hice en 2013, 2012. Entonces, nada, acá lo que más me costó fue encontrar qué decir. Me parecía todo obvio, ¿sí? Como argentino, porteño, de esta época, con una familia donde yo no sufrí, digamos, no presencié el maltrato de género, ni en mi familia, no sé, no sé, tengo hermana, madre, tías, primo, soy el único varón de la familia, entonces me costaba mucho entender qué decir y que no me resultara obvio. Entonces algo que hago en esa búsqueda del qué decir es, bueno, buscar imágenes, ¿no? La investigación. Y me empecé a encontrar con estas imágenes que empezaron a dar mucho enojo, ¿sí? Me daban como bronca. Esta es terrible, ¿no? De estas vi muchas. No parece un maniquí, pero es verdad, es posta, ¿eh? Es como, pueden buscar playa, no sé, eh, Islam, no sé, como búscanlo como quieran, y hay un montón de fotos de familias donde está la mujer completamente cubierta. Entonces esto me empezó a enervar, ¿sí? Les vuelvo a mostrar el afiche, este. Lo que dice acá abajo es, derechos humanos, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bien, entonces, tomé la decisión de hablar, como de señalar esa cuestión. Y me generó un gran conflicto, que lo cuento siempre. El conflicto era, ¿hasta dónde no me estaba metiendo con el derecho universal a elegir el culto? Como, bueno, hay un derecho humano que es igualdad, dignidad y derechos, y otro que es la libertad de culto. O sea, una persona decide profesar el Islam. Bueno, ¿quién soy yo para meterme con eso? Entonces, por suerte, tengo un amigo en Estambul que profesa el Islam. Se lo mandé, le pregunté, lo charlé un montón con varios amigos, y me dijo, no, tranca, te estás metiendo con fracciones ortodoxas del Islam. Acá en Estambul tengo amigas que van, votan, usan jean, si quieren no usan el velo, etc. Entonces, con esa luz verde, yo me sentí envalentonado nuevamente para poder emitir este mensaje, que creo que hay una pregunta que siempre tienen que hacerse, sobre todo cuando generan como un mensaje, que es si están dispuestos a firmar eso. Yo estoy dispuesto a emitir este mensaje y firmarlo, que abajo diga mi nombre. ¿Me voy a bancar que después venga alguien a señalarme porque me metí con tal tema? Bueno, yo, después de superar este conflicto, sí, estuve dispuesto a firmarlo. Y por suerte, chicos y chicas y chiques, porque pocos meses después de yo mandar este afiche a la convocatoria que era sobre igualdad de género, me llegó esta imagen. Miren esta imagen. Esto fue a los 3 meses de haberlo bocetado en el bondi, creo que estaba en el 110 o en el 106. Es el afiche expuesto en Pakistán, cosa que no estaba, pero ni más remotamente en mis sueños, que iba a llegar tan lejos y en tan poco tiempo. Entonces acá freno un toque la pelota. Nosotros yo creo que la mayor cantidad o la mayoría de los problemas del mundo son de comunicación. Y nosotros ahí tenemos un rol muy clave.
porque comunicamos visualmente. O sea, en ese universo de la comunicación somos los que lo diseñan a los mensajes. Entonces, nuestros errores no van a matar a nadie, ¿no? Somos diseñadores, nuestro día a día no es entrar a un quirófano y operar a alguien, ¿sí? Nuestros errores no son de vida o muerte. Pero si nosotros emitimos un mensaje que puede ofender o que puede despertar una reflexión alejada a lo que nosotros deseamos, si no controlamos bien el mensaje, si no estamos dispuestos además a afirmarlo y a sostenerlo, estamos cometiendo un error grave desde nuestro humilde lugar de comunicadores. Si yo hubiera visto esta foto de estas chicas árabes, o pakistaníes, digamos, es un país árabe, pero específicamente en Pakistán, viendo este afiche y yo no hubiera estado consciente y decidido a emitir ese mensaje, esta imagen en lugar de alegrarme me hubiera angustiado muchísimo. Esta foto que a mí me llegó me dio como una pauta muy fuerte, muy sólida del rol, de la importancia de confiar y de creer en lo que nosotros decimos. Y si no estamos seguros, mejor callarnos. Si no tenemos algo mejor que el silencio, nos callamos, ¿sí? Esta ficha es sobre el derecho a la vivienda. También me generó un conflicto que es si, digamos, bueno, la idea es esta que ven acá, ¿no? Como el signo igual conformado por los ladrillos, en representación de lo que sería la vivienda, ¿sí? En mi lógica, cuando diseño es, bueno, yo quiero hablar de la falta de igualdad o la importancia de igualdad en la vivienda. Punto, ¿no? Fíjense que el mensaje no tiene ninguna originalidad. O sea, lo que dice abajo, de hecho, es un hogar para todos. Algo que puede decir cualquier persona que no sea una hija de puta. Es decir, que todas las personas deberían tener un techo, ¿sí? Perdón mis términos, ¿sí? Soy un poco letrina para hablar. No pasa nada, Coco. Entonces, Los chicos, en mi lógica, cuando diseño es, bueno, ¿cómo podría representar la vivienda? Bueno, yo soy como un obsesionado de la síntesis. ¿Sí? Me obsesiona mucho decir con la menor cantidad de recursos posibles por varios motivos. Uno de ellos porque es un afiche social donde creo que la contundencia es clave. Esto no significa que diseñar barrocamente esté mal, ¿sí? Quiero aclarar. Pero a mí me gusta diseñar de esta manera, me parece que es eficaz en el caso del cartel social. Bien, ¿cuál es la mínima expresión posible de la vivienda? Mi respuesta fue el ladrillo. Bueno, listo, lo crucé con el signo igual. El conflicto era si poner a la persona o no, porque la idea ya se entendía. Pero hay ciertas, me parece que el ser humano, lo voy a decir de otra forma, ciertos temas tienen una gravedad que me parece que si no metemos el factor humano estamos siendo medio naif. Y ni amarillista ni inocente. Amarillismo le huyo, inocente le huyo. Trato de encontrar el punto medio, me parece que acá está bastante en ese punto medio. El mismo año, y este afiche, que fíjense que es otro estilo, digamos, es como únicamente una pavada hacer este afiche. Era una convocatoria sobre, era celebratorio, en este caso, la convocatoria era 30 años de derechos humanos en democracia, ¿sí? Año 2013. El afiche seleccionado iba a estar expuesto en la Biblioteca Nacional y girar por el país en distintas exposiciones. Y me moría de ganas de que esté mi afiche ahí, y también en el bondi, siempre tengan un cuadernito a mano con un lápiz, bocetando. De golpe digo, no puedo creerlo. Nuestra bandera, si le quitamos el contorno, es un signo igual. Yo la verdad, chicos, no sé si ustedes se habían dado cuenta de eso, pero yo hasta el momento no me había dado cuenta, y me pareció increíble desde el punto de vista de la síntesis. O sea, si yo solo con dos franjas puedo decir igualdad y Argentina, ya tengo el afiche resuelto. Bueno, después puse un texto de anclaje, que si no, no se iba a entender, obviamente. Entonces, dos cosas quiero contarles de este afiche. Una, que a veces
como la idea de un afiche o de lo que fuera, o fuere, fuera o fuere, está en el ingenio, como en esa particularidad, ese chiste chiquito, pequeño, y no tanto como en la profusión de imágenes y el impacto visual, creo yo. El conflicto que tuve con este afiche, siempre también lo cuento, perdón si alguien ya lo escuchó, es que el mismo año yo había hecho este afiche. Y yo no puedo ser tan ladri de usar el signo igual en dos afiches, pero era tan tentador porque lo que hice fue después googlear y buscar por todos lados y nadie había usado nuestra bandera como signo igual, no lo podía creer. Entonces no podía desaprovecharlo y lo usé, a pesar de sentirme un poco ladri. Pero bueno, valió la pena, el afiche fue seleccionado entre varios otros. Les muestro otros más, este es de como hubo reflexionando sobre los inmigrantes, los límites, la inmigración, el racismo, la xenofobia. Bueno, nada, este fue el resultado, ¿no? Como la idea de que los límites empiezan acá, ¿no? En el bocho. ¿Sí? Cuando nosotros a otro lo vemos distinto simplemente porque es de otro país. ¿Sí? Bueno, nada, hice ese cruce entre el mapa y el cerebro. Tengo una serie que es sobre, nada, son afiches que se meten más con la cuestión ecológica, este es de basura electrónica. Este también este se llama Muro del Inmigrante. Este para mí es interesante también, básicamente, este me costó mucho desde lo técnico, o sea, nada que ver con este. Pero este afiche, si no le daba como esa técnica más realista, no funcionaba. Lo probé primero en vectorial y era malísimo, era como matar a la idea. Entonces, bueno, lo construí pasaporte con pasaporte, texturas, etc. Porque a veces el lenguaje visual es lo que le da el dramatismo necesario. ¿Sí? Bueno, no mucho más. Chicos, una cosa, perdón que no lo dije antes. Las veces que quieran, interrúmpanme, ¿sí? Abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? No hay problema. O si hay algo escrito en el chat, avísenme les profes. Coco, yo tengo una. Sí, decime. En esto en cuanto a cómo llegan las ideas, porque uno también cree que la idea es, se me ocurrió la idea. ¿Qué pasa con las que no llegaron a ser ideas? O ¿cuántas ideas quedaron en el camino por ahí en los procesos de estos? Bien, buenísima pregunta. Voy hacia ahí. Ahora voy a llegar a ese punto que lo tengo algunas cosas para mostrarles en relación a exactamente lo que me preguntaste, que te agradezco. Excelente, buenísimo. Bien. Bueno, este otro sí lo paso rápido porque es de la misma serie del globo terráqueo, esto metiéndome con la contaminación. Este que abro un paréntesis, foco.com.ar / será ley, lo tienen para bajarlo, descargarlo gratis, siempre y cuando no sea para uso comercial. Cualquier afiche mío lo pueden descargar e imprimirlo y hacer lo que se les cante, siempre y cuando no lo usen comercialmente, ¿sí? Bien, tengo algunos que se meten con algo que detesto, con mucha fuerza, que son los medios en general, ¿sí? Porque nos envenenan, básicamente, este es uno, ¿sí? Yo muy iluso, para dejar de ver las noticias en la tele, me puse a ver Twitter, bueno, los que usan Twitter saben por qué hice este afiche. ¿Escuchan a Felipe de fondo? Mi hijito de 4 años gritando. Pero van a escuchar, si no. Este es otro, y creo que estos dos. ¿Sí? Hay algún otro más que ahora les voy a mostrar. Fíjense que no tiene tipografía. ¿Sí? Mis últimos afiches yo decidí no usar tipografía. Y tiene un porqué que después les voy a contar si me acuerdo. Háganme acordar los profes. Bueno, este tiene tipografía. Bien. Hablan de lo mismo, ¿no? De cómo los medios son esto, ¿no? O nos envenenan, o son dañinos, o son una mierda. En general. Bien, este medio tonto, no lo voy a explicar, es el reemplazo de una cosa por otra. Y acá voy a la pregunta que me hizo antes, creo que fue el chino, o Diego. Sí, yo, Coco. Sí. Bien. Acá, mis alumnos muchas veces vienen y me dicen, Coco, no se me cae una idea.
la idea no aparece. Bueno, amigues, tengo una noticia para decirles, las ideas ni se caen ni aparecen. A veces puede pasar que aparezcan, pero nunca es por arte de magia, es por haber estado pensando, a veces te estás duchando, bajaste la guardia y de golpe se te ocurre. Pero no es que aparece de golpe de la nada, no existe eso. Es muy raro. En algunos casos pasa, y yo les voy a mostrar 2 ejemplos en que me sucedió, pero excepcional, pero mi laburo es culo en silla, y cuando digo culo en silla no es literal, es la idea, es el tema de estar bocetando, o si no estoy bocetando, estar pensando en el tema, investigándolo, masticándolo, preguntándome qué quiero decir, qué es lo que más me jode a mí de esta problemática, dónde me duele, dónde me angustia. Porque ahí me parece que aparece como lo importante que es de encontrar la voz propia. ¿Qué me sucede a mí con este tema? ¿O cuál es mi mirada? ¿Dónde me paro para hablar de un tema en particular? O imagínense que tienen que hacer un trabajo que creo que están en algo parecido a lo que les voy a decir, que es, bueno, me toca hacer una ilustración sobre Cortázar. Bueno, ¿qué quiero señalar yo sobre Cortázar? Que no se haya dicho. Bueno, probablemente ya se dijo todo sobre Cortázar, pero entonces por lo menos elegir qué es lo que a mí más me emociona o lo que más me llama la atención y siempre poner en palabras. Para mí eso, a mí eso me ayuda, pero para mí fue un antes y un después esto. Yo, durante los 6 años de carrera me la pasé esperando que caiga la idea y me fue muy mal con eso. Tardé muchos años en entender que la idea hay que elaborarla y trabajarla y a veces lleva mucho tiempo eso, ¿sí? Solamente con 2 afiches me pasó que, entre comillas, apareció la idea, que fue uno ¿sí? Y yo lo garabateé en mi libretita, y el otro fue este. Ambos afiches surgieron mientras me comía un choripán al paso, ¿sí? No al mismo día, días distintos, porque es una costumbre que tengo, una mala costumbre, ¿sí? Me siento en aquel lugar donde bromatología estaría absolutamente en contra de que yo esté ahí sentado, pero bueno, nada, cada uno con lo suyo, ¿no? Me siento, libretita, y mientras me comía el choripán apareció esta idea un día y esta otra otro día. Ahora, no es que el chimichurri era especial, o el choripán, o ni siquiera la epifanía. Este afiche, por ejemplo, apareció porque yo venía de años y años de poner la tele y mirar, y primero mirar con inocencia. Y un día escuché que el pelotudo que tenía enfrente de traje y corbata, pelotudo siendo bueno, de traje y corbata, muy serio, con muy buenos modales, decía, mientras Estados Unidos bombardeaba Irak, hospitales, escuelas, ciudades, mientras sucedía esa aberración humana, el tipo decía, la guerra de Irak. Entonces yo dije, pero ¿cómo la guerra de Irak? Si acá no se declaró ninguna guerra. Entonces ahí fue en esa misma época que les digo del 2001, de cómo ese despertar ideológico, de darse cuenta que esta gente que tantas veces escuché me estuvo mintiendo. Entonces, todos esos años de acumular bronca, de sentirme engañado, envenenado, etcétera, un día sucedió que me estaba comiendo un choripán y aparece esta idea. De toque apareció la idea, pero apareció de golpe por todo lo otro. ¿Está bien? Entonces, culo en silla, chicos, y chicas y chiques. Culo en silla, amen a esa idea. Amarla no es amarla una vez que está, es amarla a futuro. La idea está ahí esperando, pero siempre y cuando uno camine y la elabore y la trabaje, ¿sí? Me gusta esa idea, ¿no? Nunca se me había ocurrido, ¿no? Es como, bueno, en algún momento yo me voy a encontrar con la idea, pero la tengo que trabajar, ¿sí? Casi les diría como para merecerme la idea la tengo que trabajar. Bueno, no importa, son cosas que estoy pensando ahora en voz alta, no me den tanta bola. Bien, bueno, acá cambio radicalmente, ¿sí? Me especialicé durante muchos años, y lo sigo haciendo cuando el proyecto me interesa, en diseño de identidad. Entonces les voy a mostrar 2 logos nada más. Uno es este,
¿sí? Ingeniería Sin Fronteras Argentina, una organización civil que coordiné la comunicación durante muchos años, y esta es la identidad, bueno, nada, después la pueden ver con detalles si tienen ganas en mi página. Y otra es ¿sí? Mamá Cultiva, ¿sí? Fíjense que no tienen nada que ver uno con otro en cuanto a estilo. Son la antítesis, les diría. Uno es serio, formal, y otro es informal, casi les diría que con la caligrafía redescuidada. Y acá el chino me podrá acompañar, más que bienvenido a aportar lo que quieras, porque bueno, él trabaja en esta organización que es admirable por donde la miren. Las dos, esta también, son organizaciones admirables, porque son organizaciones que trabajan para la transformación social concreta, real. Entonces, acá también para mí es importante hablar de la propia voz, ya no de la mía, sino de cuando hagan identidad, cuando estén como... eh, hay como una mirada sobre la identidad que es, bueno, tengo que traducir los valores de la organización, la tengo que traducir. Y es un poco engañosa esa idea. Yo creo que hay que construirla, hay que inventarla, no traducirla. La tienen que inventar ustedes como diseñadores. En el caso de Mamá Cultiva, cuando me reuní con Vale Salech, que es una de las personas que más admiro sobre la Tierra, yo bocetaba cosas, y en un momento se me ocurrió, digo, le dije, Vale, la llamé por teléfono, le dije, te voy a pedir un favor, porque tengo esta idea. Quiero que vos le pidas a tu hijo, ustedes saben, ¿no? Mamá Cultiva es, digamos, lograron, desde que nació la organización hasta el logro este impresionante, pasó un año, lograron un proyecto de ley que despenaliza el uso medicinal del cannabis. Vale logró que su hijo, al cual no le conocía la risa, ¿sí? El pibe creo que ya tenía 9 años, algo así, con unas gotitas de cannabis, logró reemplazarle no sé cuántos psicofármacos que lo dejaban babeando, y por primera vez le escuchó la risa a su hijo, con unas gotitas de una planta natural. Bueno, cuando te lo cuenta ella te caes de culo de la emoción. Entonces le dije, bueno, vale, pedir a tu hijo y a los hijos no sé, de las personas que estén ahí laburando con vos, que ellos escriban Mamá Cultiva en una hoja y mandame esas fotos. Entonces, la propia voz, en verdad fue la voz de los niños, mi trabajo fue elegir la M, la A, otra M, otra A, una C, y lo fui reconstruyendo para que esa voz, la tipografía como voz, como tono de voz, lo que ven acá, Mamá Cultiva, es la unión de la caligrafía de esos chicos. O sea, y entonces para mí era importante también mantener los desniveles, las desprolijidades. Tengo amigos genios en lettering que por supuesto esto lo mejorarían mucho, pero al mejorarlo desde el punto de vista del lettering y de la caligrafía, le quitarían la autenticidad. Y yo creo que era eso lo peor que podía pasar. Bueno, después fue cómo me le meto la hojita, porque para mí era importante que estuviera, para que, bueno, no importa. Y en Argentina, y sí, ¿no? Argentina, La Plata, Rosario, Córdoba, para que tuviera después su cosa. Entonces, eso, ¿no? Siempre esto de buscar la voz distinta, la voz distintiva, ¿sí? Y ahora me voy a meter tal vez con lo más importante o que yo creo que tengo para contarles. Hace 8 años yo entro a la cárcel de Devoto todas las semanas a enseñar diseño gráfico. ¿Sí? No les voy a contar toda la historia de cómo llegué, porque sería para otra charla. El CUD es el Centro Universitario de Devoto. ¿Sí? Es un pabellón de la UBA adentro de la cárcel de Devoto que está ahí hace más de 30 años, ¿sí? Donde estudian carreras universitarias y talleres. Por supuesto que el último año no fui por COVID. Lamentablemente es lo único que le puso pausa al proyecto. Pero desde el 2000, bueno, no sé hacer cuentas, desde hace 8 años hasta ahora, todas las semanas fui, junto con otros colegas. Extraño mucho este espacio. Bueno, estas ventanitas que ven acá
son las ventanitas que hay en las celdas o pabellones. Les voy a contar les abro un paréntesis, ¿qué hora es? Me estoy yendo de mambo, ¿no? Ahora. Uf, no, estoy bien, estoy bien. Bien, esas ventanas no son las ventanas nuestras que nos asomamos y miramos. Están diseñadas las cárceles antiguas para que el preso no se pueda asomar. O sea, cuando hay alguien asomado acá es porque se tuvo que parar arriba de los hombros de alguien. Encima, o sea, se entiende la perversión de esta cuestión. La persona ya está encerrada, es decir, ya está pagando su condena, que es bastante ya, digamos, lo dice la Constitución, se los priva de la libertad circulatoria, pero no de estudiar, tener salud, etcétera, ¿no? Pero también estas cárceles están diseñadas para que ni siquiera puedan mirar el cielo desde adentro. Es una cosa muy perversa. Bueno, desde mi punto de vista, por lo menos. Entonces, cuando entré la primera vez, me encontré con que las paredes estaban llenas de expresión visual. No es que el diseño gráfico entró a la cárcel con mi taller. Ya existía esta... Porque ahí entendí la necesidad humana de expresarse, más allá de si estudiaste letras, diseño gráfico, periodismo, o lo que sea, la expresión como algo que nos es esencial como humanos. Entonces, bueno, me empecé a encontrar con estas imágenes, ¿no? Educación popular, pública, gratuita, villeros contemporáneos, o este es un mural, que aparte de la foto me parece que es interesante también porque acá están las rejas proyectadas desde arriba. Este es un mural tamaño 1,70 más o menos, donde algo impactante es que la retórica visual aparece, está en las paredes y ni siquiera en nuestro taller hablamos de retórica, para mantenerlos vírgenes de academicismo. Cuando empezamos a dar clases ahí y empezamos a ver la producción, que tengo algunos afiches que elegí para mostrarles, aparecía sola la retórica. Esto que a mí me costó, que ni siquiera lo entendí durante la carrera. Yo me recibí, tengo un título FADU, UBA, que me lo entregaron y yo les juro que tenía el título en la mano sin haber entendido qué carajo era la retórica visual. Lo entendí muchos años después. Y a estos pibes les nace, les como brota. Y acá lo pueden ver, ¿no? El hacinamiento, el reloj de arena, cómo se convierten esos cuerpos en números, la idea de la deshumanización. ¿Sí? Todo lo que encierra esta imagen es impresionante. Todo lo que dice sin decir. El tiempo pasa distinto ahí. Y los seres humanos dejan de serlo. No dejan de serlo para nosotros, obviamente, pero para el sistema carcelario. Entonces todo eso está condensado acá. Miren las caras, las expresiones, una mano que aparece, una cosa apretada. O esto está en un patio. El patio del CUD está acá. El que abre los ojos al conocimiento jamás querrá dormir. Escrito por pibes de contextos muy marginales que de golpe se encuentran con que pueden estudiar una carrera universitaria. Y esto es lo que genera, ¿no? La imagen del ave fénix, los ojos del que no quiere dormir, la cadena rota, etcétera, etcétera, etcétera. El que vive luchando puede morir donde quiera. Como poética, donde mirás, hay poesía. Y claro, ¿cómo no haber poesía en un contexto tan sombrío? Porque el alma necesita la poesía. Y surge aunque sea una cárcel. Bueno, entonces, nada, les muestro algunas imágenes. Este es el taller de diseño. Se anotaron, la primera vez que lo hicimos, se anotaron 120 pibes. Un delirio. Después, bueno, el servicio penitenciario lo acotó a 60, después a 30, entonces generamos un segundo taller para tener 30 y 30, bueno, etcétera. Cuando digo generamos es porque no estoy solo. Nada se puede hacer solo. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? Como en cualquier taller. Fíjense que acá está la colgada en el pizarrón. Acá, primero lo que surgen es lo que a ustedes les surge y a todos es como dibujos, los bocetos. Acá estamos cotejando, ¿no? Bueno, ¿se entiende? ¿No se entiende?
hacemos un trabajo de, bueno, cómo transformar un dibujo a un afiche, ¿no? Cómo hacer ese trabajo hacia la síntesis. Trabajamos con lo que tenemos, materiales donados, porque, bueno, obviamente no hay presupuesto ni de la UBA ni de nada. Entonces, bueno, ahí estamos. Y algunos, como verán, ¿no? Dibujan súper bien. Entonces, fíjense esto, ¿no? Me freno en este dibujo. Este pibe dibuja bien, ahora ya está libre. Está en su casa, en Colombia. Tuvo un hijo. Y fíjense que utilizó el mismo recurso retórico que yo usé con la escoba, ¿no? El contraste de la proporción. El policía gigante y él tan pequeño que el policía lo agarra con 2 dedos. Lo quita del pupitre o de la silla y lo lleva a la reja o a la alcantarilla, no sé qué habrá querido poner. Aparecen cosas alucinantes, recursos que en un afiche a nosotros no se nos ocurriría porque estamos formateados por la academia. Estuvimos con Sachin y Sachin nos dijo, no, esto no se puede reproducir en serie. Sachin, que lo adoro, es mi amigo. Me refiero a él como pobre, no lo metí acá. Pero la academia nos formatea y nos pone límites. Estos pibes no tienen esos límites, tienen otros, pero esto no. Entonces aparecen como maquetas, la idea del afiche 3D, maquetas dentro del afiche. Las libros y el pibito tratando de agarrar el libro. Lo que hacen en la cárcel es afiches sobre derechos humanos. Cada cuatrimestre, dura un cuatrimestre todo el taller, proponemos 3 derechos para que ellos elijan y trabajen durante el cuatrimestre. Este fue Derecho a la Educación, diseñado por Patón Villanueva, Juan Villanueva, que ya está libre también. Patón, nada, un amigo, se convirtió en un amigo. Y miren la belleza que tiene esto, ¿no? Como está hecho con lápiz y papel. No tenemos compu, hay 4 compus, imagínense, un taller de 60 personas, al pedo poner la compu. Entonces, bueno, él dibuja muy bien, pero no solo dibuja muy bien. Utilizó esta metáfora de como el libro nos transforma, esto lo podríamos traducir en una frase. El libro nos transforma, la educación te hace volar, la educación te hace libre, etc. ¿No? Lo podríamos decir de distintas formas, pero siempre es algo pequeño. Está la transformación, está el libro representando a la educación y el pájaro representando a aquello que nos genera el haber podido estudiar. Coco, perdóname Sí. un segundo. Con esto que contabas, ¿no? De esa frase, ¿cómo es? Por ahí me adelanto, decime si no. Esto que, más o menos lo que te preguntaba antes sobre la idea, ¿cómo es el laburo que hacen con estos muchachos sobre llegar a ese contar, a esa voz? Más Sí. allá del disparador de los derechos humanos, ¿cómo llegar a ese resumen tan fuerte que después pueden plasmar en un afiche? Mira, primero no les decimos nada. Hacemos una teórica que dura toda la clase, las clases duran 2 horas, una teórica sobre afiche, donde mostramos mucho afiche político y social. La siguiente clase ya le damos la consigna y no decimos pero nada, porque no queremos intervenir en ese momento tan, tan auténtico, tan inocente también de, nada, el tipo sobre la hoja y ver qué pasa. Una vez que pasa ese momento, yo lo que les recomiendo es algo de mi propia metodología, que no es la única forma de hacer afiches, es la que uso yo que me sirve, que es tratar de resumir en una frase lo que quiero decir, es ponerla en palabras. Algunos lo hacen y llegan a buen puerto, y otros no lo hacen y también llegan a buen puerto. Lo que quiero decir es que es una metodología posible, pero no es la única. Algunos como... Pero cuando veo que están muy enquilombados, ahí les tiro la técnica de la frase. Y ahora les voy a contar un ejemplo en particular sobre eso. Pero el caso inverso funciona también, porque con Patón no fue necesario que yo le diga nada. Pero si pudiéramos traducir esto a una frase, es, bueno, esto que decía, la educación nos hace libres, que fíjense, la educación nos hace, son 5 palabras. Si no somos sintéticos en el... Cuando yo le pregunto a un alumno, ¿de qué es tu afiche?
Y el alumno empieza, bueno, yo lo que quiero hablar es que la educación es un derecho, pero que no se está cumpliendo del mismo modo en todas las provincias y tampoco en el sistema público o en cagamos. Un afiche no va a poder decir todo eso. Un afiche o una ilustración o algo, digamos, esas piezas de diseño que requieren cierta síntesis, tienen que arrancar con la síntesis conceptual. ¿Sí? Yo les recomiendo, pero tomen con pinzas cualquier cosa que les diga yo o cualquier profe, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar su propio método y ojalá, ¿sí? Pero a mí no me resulta, ¿no? Si ya es una maraña decirlo con palabras, con lo sofisticado que es el lenguaje verbal, traducir una maraña verbal a imágenes, lo más probable es que suceda una maraña en imágenes. Entonces, ser simples en el decir ser simples en el decir probablemente termine en la simpleza de la imagen. ¿Sí? Consejo de haber pifiado mucho. Porque ahora sí vuelvo a una de las preguntas que me hiciste que no contesté. ¿Cuántos de los bocetos que hago descarto? El 98%. Pero no estoy exagerando. El afiche, lo que yo muestro en Instagram, es el que me gustó. Uno no muestra lo que no le gusta, uno muestra lo que le gusta. Desconfíen. No hay nadie que haga todo bien. En mi caso, todo lo contrario. El 98% es basura y cada tanto aparece algo que puede funcionar. ¿Sí? En mi caso, no quiero decir que el 98% de lo que se produce es basura. Estoy hablando de mi caso en particular. ¿Sí? Miren este. Este es de derecho a la vivienda. Y de nuevo, ¿no? Si tuviéramos que hacer el camino inverso, es decir, mirarlo e intentar una frase, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo podrían traducir el mensaje en pocas palabras? Anímense, abran el micrófono. ¿Qué quiso decir Gonzalo cuando diseñó esto? Que el camino a la vivienda no es derecho, por ahí. Un desafío. Más que un desafío. Muchos obstáculos. Bien. Pero lo que dijeron no está mal, ¿eh? Pero es difícil, como mínimo es difícil. Una vez me tomé el trabajo, después de mucho tiempo, dije, no me había dado cuenta, digamos, ¿se llega? Porque tal vez sí se llega. O sea, es lo que está mostrando acá, estás usando la metáfora del laberinto, pero no literalmente, obviamente, es la metáfora de la dificultad. Entonces, claro, para él es muy difícil acceder a una vivienda, porque para mí es difícil, que laburo hace 40.000 años. Imagínense un pibe que nació en un barrio marginal y que encima está preso. Bien. Entonces, el lenguaje acá es lo de menos para mí. Yo aprendí mucho en la cárcel, como de lo superfluo, porque esta rusticidad, esta desprolijidad, tiene que ver con su contexto, tiene que ver con el tono de voz propia, no solo de Gonzalo, sino de Gonzalo en el contexto en el que está. ¿Sí? Por eso es importante la voz propia, porque es lo que le va a dar singularidad a aquello que tienen para decir. Oeste, de Mariano, le perdí el rastro a Mariano. La técnica es témpera y dedo. No teníamos pincel, pero acá, chicos, no hay excusas, ¿sí? No, profe, no, pues se me cortó internet, no porque se me venció la licencia del Illustrator, no, las bolas. Van con una hoja, le sacan una foto y por lo menos muestran la idea. ¿Sí? Otra de las cosas que yo aprendí en la cárcel es no hay excusas, pero no es que no hay excusas para mis alumnos. Yo no tengo excusas. Porque la verdad es que muchas veces cuando no damos ese primer paso es por miedo a pifiar, por miedo a que me van a criticar, qué van a decir mis colegas, qué van a decir los profes. No hay excusa, ¿sí? Porque si este pibe lo pintó con el dedo adentro de una cárcel, nosotros lo dibujamos, no sé, siempre hay algo para avanzar, siempre podemos dar un paso adelante a pesar de la dificultad. Lo creo de verdad, no lo digo porque lo leí en un libro de autoayuda. Lo digo porque lo vivo en carne propia cada semana que entré a la cárcel. Entonces, de golpe nos encontramos con esto, que un pibe decide hablar sobre el derecho a la libertad y lo pinta con el dedo. ¿Y qué tiene de singular para decir? ¿Que está encerrado? No, eso ya es obvio, está preso. Él nos está diciendo con esta imagen
que se siente fuera del mundo. Él está viendo el mundo desde afuera. Y eso es lo que sucede a un preso en nuestro sistema, en nuestro país y seguramente en muchos países del mundo. Y les cuento una anécdota de esto. Estas letritas tan prolijas es porque lo recortó de una revista Caras. A mí me encanta que ese titular de una revista Caras haya terminado en un afiche de la cárcel. Este sobre derecho a la salud, dicho por alguien que está Coco, preso. te aviso, Sí. son 9:45, que Gracias, voy gracias. tirando. Gracias. ¿Me puedo extender media hora más? ¿Ustedes tienen media hora más? Chicos, Sí, sí. Por ¿Seguros? favor. Sí, Sí, obviamente. Sí. más vale. Ok. Bien, gracias. Si yo tengo que hacer un afiche sobre derecho a la salud, que lo intenté y ni lo muestro porque es malísimo, posta, claro, yo puedo hacer mi crítica individual, como hice con la vivienda, etc. Pero cuando un pibe tiene que hacer un afiche sobre el derecho a la salud, que cuando pide un ibuprofeno porque le duele la cabeza, le dan un clonazepam para que no joda, o, esto contado en primera persona, Coco, tengo un compañero en el pabellón que tiene un tumor en el ojo, hace 6 meses que no lo ve un médico. Entonces, cuando tiene que hacer un afiche sobre el derecho a la salud, te viene con este mazazo en el bocho. ¿Sí? La voz propia, la experiencia propia, la mirada propia, la singularidad de cada uno. ¿Sí? Y miren este para mí es el caso emblemático del tema de las frases, ¿sí? Porque les voy a recomendar que traten de resumir o en una frase lo que quieren comunicar, o si fueran atributos de un personaje, bueno, no traten de contar su biografía, traten de contar las 2 o 3 cositas que creen que lo hacen distinto según ustedes, ¿sí? La singularidad. Entonces, hubo varios cuatrimestres, pero este cuatrimestre había sido el primero en que propusimos derecho a un juicio justo, ¿sí? Sergio, un flaco de unos 50 años, que muy simpático, muy entrador, me había dicho, Coco, me anoté en el taller de diseño porque mi hijo en Mendoza está estudiando la carrera de diseño gráfico. Y quiero saber qué es eso de diseñar. Bien, esto fue lo único que diseñó en su vida, lo primero y lo único que diseñó en su vida. Entonces, claro, yo cuando pasé por la mesa me dice, Coco, mira, porque lo que quiero contar es que el Código Civil no se respeta y el Código Penal no sé qué, y la ley número cuánto, y que acá en la cárcel... Frená un toque, Sergio. Todo eso no lo puedes plasmar en un afiche. Lo podés meter en una página web, si querés armar una monografía, una tesis, lo que quieras. Pero me estás diciendo tantas cosas que no lo vas a poder plasmar en un afiche porque el afiche requiere de cierta síntesis, de ser simples. ¿Qué querés decir? ¿Qué sentís vos cuando yo te digo que hay un derecho al juicio justo? ¿Qué pensás sobre el derecho al juicio justo? ¿Qué sé yo, Coco? Que la justicia es una mierda. Bueno, Sergio, andá, sentate y diseñá eso. Y volvió con esto. La justicia es una mierda. Por eso es tan importante poner también en palabras, para poder saber a qué... las palabras son la guía de a qué símbolos acudir. Es decir, bueno, ¿con qué hablo? ¿De qué modo hablo de la justicia? ¿Con un tipo con peluca blanca? ¿Con un martillo que baja? ¿Con, no sé, el palacio de tribunales, esas columnas? ¿Con una balanza? Etcétera, ¿no? ¿Y cómo puedo decir que es una mierda? ¿Con el emoji de la tortita que se ríe? Podría ser. ¿Con un papel higiénico? Bueno, esto es lo que eligió Sergio, ¿sí? Y funciona, que esto lo puede entender un japonés, porque además lo resolvió sin palabras, sin texto, sin tipografía. Que no es que no haya que usar tipografía, para nada. O sea, el afiche, tal vez sea afiche por la tipografía, y no una ilustración. No lo sé, eso ya es meterme en una cuestión más técnica y de definiciones que poco me importa realmente. Pero
el hecho de poder resolverlo sin palabras también hace que se vuelva bastante universal el mensaje. ¿Por qué? Porque no hace falta idioma, no hace falta nada. Yo empecé a hacer afiches sin tipografía porque una vez en la cárcel, cuando le dije a un pibe, no te preocupes, escribí en una frase lo que vos querrías decir. Escribí 5 frases de posibles mensajes. Y el pibe me miraba como con vergüenza. Yo no entendía, ¿no? Y en un momento, como en voz baja, me dice, pasa que no sé escribir. A mí eso me mató, chicos, chicas, chiques. Me hizo replantear no solo mi forma de encarar mis propios afiches, sino mi rol como docente. Porque de golpe tenía un pibe analfabeto enfrente mío. ¿Cómo le enseñas a un analfabeto? No me había pasado nunca en la vida, fue como un mazazo para mí y un gran aprendizaje. Entonces, bueno, ustedes que sí saben escribir, ustedes que sí saben leer, les recomiendo lo de la frase una vez más. Cuando terminamos, cada cuatrimestre exponemos esos afiches en la cárcel y nosotros además tratamos de exponerlos. Bueno, yo uso mucho Instagram, ¿sí? Coco Cherela, se escribe con 2 R's, 2 L, después lo pongo al final, porque ahí uso mucho las redes sociales para compartir lo que hago yo con mi obra personal, lo que hacen mis alumnos, ya sea en el ámbito privado o en la cárcel de menores, que es algo que dejé afuera de esta charla, pero es para otro capítulo, que es la cárcel de menores. Eso, bueno, no importa. Me provoca angustia solo de decirlo, nada más. Bien, entonces, ¿por qué es tan lindo ese día? Porque les entregamos el diploma, ¿sí? El diploma de hizo el taller, y eso se lo puede mostrar a la familia, que también están invitados a esa entrega de diplomas. Entonces, bueno, es muy emotivo, ¿no? Como que yo me encuentro con ellos en un contexto familiar, me presentan a los hijos, a la madre o a la esposa, etc. Nunca jamás, cuando yo arranqué este proyecto hace 8 años, me hubiera imaginado que esto me iba también a abrir un montón de aprendizaje, pero también de satisfacciones, porque estos afiches que nacen en la sombra real de la sociedad, también fueron expuestos acá, miren. La usina del arte, un flash, imaginen los afiches de la cárcel en la usina del arte. En el cartón, no, impresiones ploteadas montadas en foam. El mismo cartón, la misma hoja 3, ahí puesta, con el mismo trazo, con las mismas manchas, con la misma mugre, en la usina del arte. Y también, a ver, cada tanto, cuando se puede, cuando se da, y con permiso obviamente de los alumnos de la cárcel, los mando a las mismas convocatorias de afiches que yo mando a los míos. Y bueno, hubo unos casos, el del libro que se transforma en pájaro y el de la balanza con los inodoros, fueron expuestos también en la Bienal Iberoamericana de Diseño, acá en Madrid. Este es el Museo de Diseño en Lisboa, que acá también estuvieron expuestos, y en muchos otros países por exposiciones itinerantes de la Bienal Iberoamericana. Imagínense mi orgullo. El orgullo, pero que no salgo, pero no entro adentro mío, que bueno, igual no es difícil porque mido así. Bueno, nada, lo cuento porque realmente, no sé, me parece como un flash total. No mucho más, chicos, pero antes de pasar a un momento de preguntas que me gustaría que me hagan y que aprovechen y que no tengan vergüenza, bueno, acá lo tienen, ¿no? El Instagram, ¿sí? Sino acá también. Para mí es muy importante recalcar algo que dije antes, que es esto del rol nuestro, el rol como comunicadores, que creo que es fundamental que todo el tiempo, ¿no? Se estén como indagando, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué estas oportunidades que me tocaron? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad que a mí me tocó en la vida? Porque la minoría del mundo tiene la opción de estar estudiando una carrera universitaria, pero la minoría por lejos. Entonces ese privilegio que nos tocó, para mí, yo la forma que encontré de agradecerla a quien sea, no sé, cada uno tendrá su creencia, fue devolverlo en hechos concretos, ¿sí? En este caso, lo de la cárcel, o bueno, mis propios afiches. Pasa que el afiche mío, cuando tiene algún premio o alguna exposición, obviamente me da mucha satisfacción, pero es una satisfacción individual.
¿sí? Cuando yo les muestro que los afiches de mis alumnos fueron expuestos en tal lugar o impresos en un catálogo de una bienal internacional, ese orgullo es colectivo. Ese orgullo es, eh, no hay con qué darle. Y ese orgullo sucede como la idea, buscándola, trabajándola, esforzándose. Y yo no soy de la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Para mí el sacrificio, nada, yo no sé, no creo en la idea del sacrificio. Me formé en una escuela católica y detesto esa idea del sacrificio. Pero sí siempre me resultó el romperme el culo, ¿sí? Pero para mí hay que disociar esa idea de romperse el culo con sufrir. Yo me rompo el culo, pero en cosas que disfruto. ¿Se entiende la diferencia? Y para mí ese disfrute, ese goce, también es un derecho que tenemos que pelearlo en cada cosa que hacemos. Porque la vida es muy corta, y a veces más de lo que imaginamos, ahora ni hablar. Entonces, esfuerzo, pero disfrutando. Y cuando disfrutás algo, el deseo cambia. No creo en el sacrificio como tal. Me parece un mensaje horrible eso de que te tenés que sacrificar. Esforzarte, sí, sacrificarte, lo dudo. Porque ¿cuánto podés sostener en el tiempo algo que te sacrifica? En cambio, algo que disfrutás, que gozás y en lo que creés, lo podés sostener hasta el último día de tu vida. Entonces, por último, antes de las preguntas, pregúntense todo el tiempo, cada día, por qué y para qué están diseñando, ¿sí? Y ahora sí, muchas gracias por el espacio y por el tiempo y por la invitación.